¿Cuántos vienen hoy preparados para un cambio de pensamiento, de mentalidad? ¿Amén? ¿Cuántos quieren saber cómo hacer una sociedad con Dios? ¿Cierto? Tenemos compañerismo, tenemos relación, pero vamos a entrar en el tiempo de hacer sociedades poderosas con Dios, que están basadas en pactos, que están basadas en principios que Él mismo nos enseña. Génesis capítulo 28, del verso 12 al 22. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ya sabemos que en este momento Jacob había sido enviado por su padre Isaac, mejor dicho, lo había echado a conseguir mujer a la casa de Labán, su familiar. Entonces Rebeca e Isaac le dijeron a Jacob: tienes que irte para donde tu tío, vas a levantar descendencia allá, consigue a una mujer que no sea de las cananeas, para que emparentes con ella y levantes descendencia. Entonces, al ser el camino largo y al tener de pronto tantos peligros, Jacob se acuesta, pone una piedra de cabecera y pues tiene este sueño. Vemos que para establecer sociedades comerciales en nuestro país se deben cumplir ciertos requerimientos. ¿Cuántos empresarios hay acá que hayan establecido una sociedad anónima o una sociedad en comandita simple? O hay muchos tipos de sociedades. ¿Cuántos empresarios hay acá? Amén. Ustedes saben todo lo que requiere establecer una sociedad comercial en nuestro país. El tipo de sociedad, el domicilio, el capital que van a aportar los miembros de la sociedad, los socios, el objetivo social, cuándo se van a reunir, qué tipo de asambleas van a tener, asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias, y son una cantidad de requerimientos que se tienen para poder establecer una sociedad en este país. Pero ¿qué pasa? Miren, lo más importante es que tenemos que entender que ese concepto de asociaciones no viene de los hombres, es un concepto primordial que Dios estableció desde el principio mismo. Por eso cuando Dios hace sociedades con las personas, con los hombres, con sus hijos, las hace de una forma mucho mejor, las hace excelentes. ¿Y por qué quiero decir que las sociedades con Dios son distintas? Porque son contrarias a la manera terrenal. Las sociedades con los hombres tienen un tiempo determinado de duración, hasta que se disuelven, se desvanecen. Pero aquí les tengo la buena noticia: las sociedades con Dios están establecidas en un tiempo perpetuo, eterno, trazadas con lineamientos y con principios que permanecen para siempre.
Por eso es que le he puesto a este tema Jehová hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Cuántos son los hijos? Tan poquitos. ¿Y los otros qué son? ¿Cuántos son los hijos de Dios? Sociedad ilimitada, porque es para siempre. Lo que tú vas a establecer y lo que vas a creer que Dios va a hacer en tu vida, y si escuchas su voz y si atiendes lo que Él tiene, durará para siempre. El deseo de Dios es buscar asociarse con alguien. ¿Por qué? Porque Él es el que llama, porque Él es el que primeramente interviene. Vemos aquí en el versículo 13 al 14 que Jehová estaba en lo alto allá y habló. Jacob no buscó que Dios le hablara, fue Dios el que apareció para establecer pacto y sociedad con él. ¿Y por qué digo que es sociedad? Porque Dios está aportando un capital. Dios declara la voluntad a todas las personas, a los hombres, a través de sueños, de visiones. Ustedes conocen el lenguaje del Espíritu, ¿cierto? Hemos sido siempre testigos de sus manifestaciones y cómo de una u otra manera Dios no queda ausente para hablar o para transmitir un mensaje a su pueblo. Siempre tenemos la garantía de que Dios va a hablar. Ahora, ¿en qué situación estamos nosotros para poder escuchar? Es muy diferente. Por eso la importancia de, a pesar de las dificultades, de los problemas, de lo que nos esté abatiendo, tengamos un oído y una sensibilidad espiritual propias para escuchar cuando Dios es que está hablando, porque a veces escuchamos las emociones. En este caso vemos una manifestación muy clara de Dios diciéndole a Jacob: me quiero asociar contigo porque voy a afirmar la promesa que hice a tu padre, que hice a tu abuelo, para que siga de manera permanente en tu descendencia, en tu prole, en tu estirpe, lo que yo he prometido. Amén. Por eso es que vemos aquí ampliando, y ya no quise introducir en esta temática cómo la productividad de Jacob, una vez que Labán determina darle a él salario por su familia, por su trabajo, porque él trabajó, o sea, pensó más con las hormonas o el corazón, trabajar por una mujer 7 años y otros 7 por la que era, porque él le metieron primero el gato por liebre, que era Lea, como ustedes pueden saber, pero después le tocó trabajar otros 7 por la que quería, que era Raquel. Bueno, él trabajó con gusto y digo, bueno, y ahora yo tengo que trabajar por mis mujeres, por mis familias, porque las mujeres venían con ñapa, venían con la sierva, o sea que tenía que mantener a la esposa, a la otra esposa y a las 2 siervas de la otra esposa y a todo el séquito y a todo. Bueno, eso venía una gallada detrás que ustedes no se imaginan. Por eso vemos cómo Dios promete a Jacob que lo iba a bendecir en todo y cumple la promesa a través de los ganados de Labán, porque comienza a haber una multiplicación excepcional. Y más adelante, por allá en el capítulo 28, 30, dice de que Jacob fue enriquecido en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios es el socio mayoritario y está en la facultad de dar todo lo que nosotros podamos creer. Miren, Dios, ¿quieren que les diga una cosa? Mírense ustedes, pónganse la mano en el corazón y repitan conmigo esto: Dios lo arriesga todo por mí, porque Él ve que hay potencial en mí. ¿Lo cree o no? Y otra cosa le quiero decir: Dios no tiene, si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor. Dios ya invirtió su mejor activo por amor a nosotros, que fue su Hijo. Y si dio lo mejor, ¿cierto? Las demás cosas para Él son menos importantes. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que perder. Las cosas, dice la Escritura, son creadas por Él y para Él y por Él subsisten. ¿Acaso Él podrá decir, es que este otro me tumbó en la sociedad? Dios no pierde, porque Dios de la nada crea todas las cosas, porque Dios puede construir de la nada lo que tú has perdido. Y no nos podemos estar quejando por eso que falta,
por eso que se nos perdió, por esa plata que nos robaron, por esas situaciones que a veces nos tienen presos y no nos dejan avanzar. Y no vemos cómo Dios está estableciendo una sociedad donde crea cosas nuevas, donde introduce cosas nuevas delante de ti. Porque el único capital que tú debes invertir se llama fe. Se llama creer que Él tiene poder para hacer las cosas. ¿Quién era Jacob? Jacob era un recipiente pasivo que no tenía nada. ¿Saben qué tenía Jacob? Poder de manipulación. Tenía una excelencia para engañar. Eso era lo que tenía Jacob. Pero aparte de sus muchas e incontables fallas, tenía la virtud que realmente le importa al Señor, que es la fe y la forma en la que lo debemos agradar. Por eso usted debe creer que Dios sí es un Dios de cosas tangibles, de cosas que puede introducir a nuestra sociedad para que nosotros recuperemos y tengamos todo aquello que hemos perdido. Amén, ¿lo creemos o no? Y como muestra de que la cosa iba en serio, Jacob se da cuenta de que Dios había dispuesto un lugar terrenal para hacer lo celestial. ¿Sabe qué es lo poderoso de las sociedades con Dios? Que Dios jala el cielo a la tierra cuando las va a establecer. Por eso dijo Jesús, si nosotros tuviéramos un poco de amplitud en las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: el reino de los cielos se ha acercado, es que voy a jalar el cielo, lo voy a establecer en la tierra para hacer pacto contigo y para que lo que yo haga contigo tenga duración permanente, perfecta y eterna. Por eso es que Dios no se va a varar cuando se compromete contigo. ¿Será que es que Dios me dejó tirado? Aquí me dejó Dios metido con esta vaca loca en la que me metió. Yo hubiera sabido, Señor, yo hubiera sabido que usted me iba a hacer el loco. ¿Será que Dios sale con esas? ¿Nos dejó tirados el Señor? Nunca ha faltado a su palabra. Por eso dijo a Jacob: la cosa va en serio. Estoy en la casa de Dios. Esto antes se llamaba Luz, pero ahora se llama Bethel, que es casa de Dios. O sea que si Dios te llama, Dios no te va a llamar para hacer pactos humanos, cosas de pronta duración, sociedades de disolución inmediata. No. La sociedad, cuando Dios se determina a hacerla con sus hijos, es una sociedad indisoluble. ¿Lo crees? Amén. Dios es poderoso para hacer estas cosas. Y a veces Jacob nos da un ejemplo malo, ¿no? Porque la Biblia tiene ejemplos buenos y ejemplos malos. Jacob, según algunos intérpretes bíblicos, puede haberse acercado a Dios con la intención de manipularlo. Obviamente la escritura también dice que Dios no puede ser burlado y nadie lo puede engañar. Pero Jacob dijo: vamos a sacar provecho. Quizás esa es la interpretación de algunos. Yo creo más bien que Jacob actuó en desesperación, porque estaba solo, con hambre, no sabía muy bien qué iba a encontrarse en la tierra de su tío Labán, pero apeló a la mejor parte, y era a depender de Dios. La promesa, esto me encanta. Mire, las promesas que hizo Jacob, o lo que él aportó a la sociedad, que era su capital intangible, porque Dios sí manifestó con cosas tangibles la sociedad, pero Jacob no tenía nada que dar. ¿Qué mostró Dios? Dios mostró ángeles, una escalera celestial, una visión, un potencial que respaldaba su palabra, porque Dios le decía a Jacob: mira el despliegue que he hecho. ¿Tú crees que esto es un juego? ¿Tú crees que esto es solamente un circo que he montado? Esto es una muestra de que el cielo está conectado con la tierra, Jacob, y que lo que yo he dicho lo voy a cumplir. Pero Jacob no tenía nada que dar. Aquí yo les voy a decir una cosa: ustedes, amados hermanos, tienen todo el potencial para darle a Dios las cosas que Él requiere para hacer una sociedad exitosa y poderosa. La primera fue
una promesa de fidelidad. Jehová será mi Dios. Esto es consagración. Las sociedades deben funcionar con todos los elementos establecidos, involucrados completamente. O sea que debe haber un genuino deseo de consagración. Por eso aquí el Señor en esta mañana toca la puerta a los corazones. Y si ha habido alguna gota, alguna porción, alguna medida que nos ha desalineado a seguir consagrados con el Señor, este es un tiempo en el que debemos hacer un alto. Y muy dentro de nuestro corazón decirle: Señor, yo necesito ser 100% de ti. Jehová será mi Dios. ¿Por qué? Porque para donde iba había idolatría por todos lados. Labán siempre fue un idólatra. La tierra donde Labán habitaba siempre se caracterizó por su exceso de idolatría. O sea que marcamos el principio de una sociedad en exclusividad. No podemos hacer negocios con otros dioses. La segunda promesa fue testimonial. Puso una piedra y echó aceite. Acuérdense que el aceite tiene muchos significados. Se relaciona con el Espíritu Santo. Se utiliza para consagrar las cosas. Y así fue. Jacob volvió un altar. Para que la sociedad funcione, debes tener una vida de altar. A veces me preguntaba alguien por ahí en estos días, me llamó: pastor, ¿qué es una vida de altar? ¿Estar ahí en la iglesia todo el tiempo? Una vida de altar es aquel hombre y aquella mujer que hacen de su propio cuerpo un altar permanente para Dios y que consagran su existencia solamente a Él. Eso es una vida de altar. Porque yo leía en estos días de un pastor que sus músicos eran brillantes, levitaba a la gente cuando ese grupo de alabanza ministraba. Eso me lo contó mi mamá, una historia que ella vio por allí, muy real. Y que Dios le dijo al pastor: baja a todos los músicos. Y él le dijo: Señor, si son los siervos de tu altar, y mira las cosas que ocurren cuando ellos ministran. Y el Señor le dijo: baja a los músicos, los tienes que bajar. Una vez que los músicos se bajan del altar, y no sé cómo resolvió la alabanza, comenzó el Señor a destapar músicos en pecado, músicos haciendo cosas contrarias a una vida de consagración. Por eso es que la vida de altar no es estar aquí parado. La vida de altar es la que yo a partir de hoy me voy a comprometer a tener con Dios, de que Él únicamente sea mi Dios y que solo sacrificaré a Él, y que las demás cosas de este mundo no serán prioridad para mi vida, sino que mi corazón, mi alma, mis fuerzas y todo lo que yo tenga será para Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos van a hacer ese propósito? Y damos gloria a su nombre. Y yo oro al Señor para que no se quede solamente en una predicación o en el furor de estas palabras que yo estoy hablando a ustedes, sino que si queremos ver esta sociedad cambiando, necesitamos ser portadores de la presencia de Dios por donde quiera que vayamos. Y muchas veces estamos pensando: Señor, ¿será que tú sí lo vas a hacer? Y pensamos en lo que Dios puede hacer o quiere hacer con nosotros, y nos olvidamos de lo mucho que podemos hacer por Él, porque podemos estar mostrando a Dios con nuestras pisadas en esta sociedad. Yo quiero todo el tiempo mostrar al Señor con mi forma de ser, con mi forma de vivir. Eso es lo que yo puedo hacer para Dios, consagrarme, para que el mundo lo vea. Orábamos con mi esposa de que tanta maldad que hay. Los niños mueren, mujeres asesinadas, sicariato, robo. La ciudad parece que no tuviera más destino ni más camino que irse al precipicio. Pero si hay cristianos con una vida de altar, con un corazón dispuesto a servirle al Señor, vamos a ver que va a haber más antorchas encendidas en esta sociedad, más luz resplandeciendo en esta sociedad. Y la conclusión del asunto no va a ser que la ciudad va a cambiar, sino de que muchas almas van a llegar a esta iglesia
Y muchas almas van a llenar el cielo. No te preocupes por cambiar la ciudad, hermano. Preocúpate por llenar de almas el cielo. Esa es la parte que tú puedes darle a Dios. Esa es tu capital para la sociedad que vas a establecer con el Señor. Porque mira, a pesar de que estemos llenos de errores, de dificultades, a pesar de nuestra mala conducta, Dios fue a Jacob. Somos imperfectos. Claro que vas a cometer errores, pero a ti te estoy hablando, y a mí mismo imperfecto es a quien Dios llama, capacita, justifica y hace la persona notable que Él quiere que tú seas. ¿Lo crees? Gloria a Dios. Dáselo fuerte que es para el Señor. Y mira lo importante de hacer pacto con Dios y hacer sociedad con Él también a través de su palabra. El manual y los estatutos empresariales de nuestra sociedad están contenidos en la Escritura. Y decimos, ¿para qué necesitamos nosotros más a Dios? Listo, ya hablamos de cosas comerciales. Una sociedad tiene una naturaleza meramente comercial, pero como Dios abarca todas las cosas, como Dios abarca todos los asuntos, Dios quiere involucrarse en la sociedad de crianza de los hijos. ¿Cómo levantar los hijos? Porque aquí tenemos un serio problema, hermanos, y es de que somos hijos de Dios y amamos al Señor, pero a veces tenemos un problema que no podemos manejar dentro de nuestra casa. Hijos que no sabemos qué hacer con ellos, y oramos y le pedimos al Señor: ¿qué vas a hacer, Señor? Deuteronomio capítulo 6, verso 6, 7. Eso ya algunos se lo saben de memoria. Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Mire, para que las sociedades con Dios funcionen, todos los miembros deben estar involucrados en la sociedad. Porque entonces, si dejamos solamente trabajando a Dios, pues no va a funcionar. Porque aunque Él tiene el poder de hacerlo, es una sociedad que funciona con dos o más socios. No existen sociedades de uno. Entonces aquí tenemos una parte de la Escritura llamada el Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, ese es el gran mandamiento, ¿no? Jehová tu Dios uno solo es. Y Dios instruye al pueblo de Israel para que repita esta oración continuamente, en el camino, en la casa, al acostarse, al levantarse. Por eso el tema de la conversación en los hogares de manera frecuente y principal debe ser el socio mayoritario. Y no solamente debe ser de manera informativa. Mira, es que hijo, el Señor te dice tal cosa. Al Señor hay que vivirlo 100% en la casa. Y es difícil porque los hijos quieren escuchar otra música, quieren hacer otras cosas, quieren vivir de otra manera. Hoy les da pereza venir a la iglesia, ¿cierto? Hay que chantajearlos. Vea, si usted va a la iglesia, hoy vamos a comer a tal lado. Ay, el que se rió es porque lo hace. Yo lo decía de manera jocosa, pero vea pues. No me hagan caso que yo soy cansón. Sin embargo, preciosos hermanos y hermanas de la fe, Dios quiere que nuestra casa, nuestro hogar, ¿cierto?, sea un lugar de una vida escritural 100% vivencial. Yo no puedo hablar la Escritura y no vivirla, porque no tiene efecto. Y el efecto de la Escritura no se pasa con hablarla solamente, se pasa con vivirla. Eso se contagia. Sóbele el codo al vecino, dígale: eso se contagia. La Escritura se debe contagiar. Que el hijo diga: ay, jue madre, mi papá sí vive lo que predica. Pero si el papá le dice: hijo, no tome, no se vaya a tomar, eso está mal, Señor. Y el papá por allá adentro tiene el papá pellizca, de los papás pellizcones. Entonces no va a tener ningún objetivo, ninguna razón lo que tú hablas.
La sociedad con Dios para la crianza de los hijos se resume en una palabra: testimonio. Amén. Y cuando un hijo está dedicado al Señor, Dios se compromete a su intervención. O sea, tú estás comprometido, ese hijo está rebelde, grosero, no quiere saber nada de mí. Si tú estás comprometido, yo me comprometo, dice el Señor. ¿Me quieres ver comprometido a mí? Comprométete tú. Pero el Señor, ahí se la dejo al Señor. ¿Y usted qué está haciendo, hermana? Viendo novelas. Si quieres ver un cambio, pélate las rodillas, hermana. No va a ser fácil, pero estas batallas se ganan en la intimidad. Se ganan en una asamblea con el socio mayoritario. Porque cuando llegas a un acuerdo con Él, Él con su ilimitado poder se mete y vas a ver que el día de mañana ese hijo rebelde que está en las drogas, que no quiere nada con las cosas de Dios, va a llegar un día llorando y diciendo: yo quiero cambiar mi vida, mamá. Yo quiero cambiar mi vida, papá. Y sé que para Dios no hay nada imposible. Y dice Deuteronomio 6:20: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, nosotros se los repetiremos. Por eso es importante, padre, que si tienes un hijo que tiene dificultades, problemas, que te llenes de la palabra. Porque ese hijo en algún momento te va a preguntar y debe encontrar en ti la respuesta que él necesita. Y sí, a veces hay que recurrir a los pastores, a los ministros que Dios ha puesto. Pero llega un instante en que tu hijo necesita una respuesta de ti. ¿Y de dónde la vas a sacar? ¿Del cubo? ¿Que es lo único que está encima de la mesa? No se rían porque ya saben que el que ríe es el que le está pasando. No, mentiras. Tiene que salir de la palabra que tú recibes, que tú tienes dentro de ti. Porque ese hijo que está ofendido contigo, ese hijo que viene con tristezas, con pesares, con cargas, si ve que el amor de Dios está en ti y que hay un cambio en ti y que hay una consistencia con lo que hablas y con lo que vives, esos hijos fácilmente perdonan, porque a la larga se dan cuenta que cuando hay un padre en un proceso de transformación o un proceso ya de renovación, van a tener en qué confiar, que no van a recibir juicio, que no van a ser juzgados y que van a ser levantados dentro de los principios y el amor restaurador de Dios. Amén. Y asimismo ustedes tienen que ser valientes, hermanos, para decirle: hijo, yo sé que en un pasado te ofendí, yo sé que hice cosas malas en un pasado, yo sé que yo viví, no fui testimonio para ti, porque a pesar de que mantenía metido en la iglesia, mantenía disque orando, no fui el mejor testimonio. Ustedes quieren acercarse al corazón de sus hijos, pidan perdón, discúlpense, sean humildes. Los padres no tenemos la razón total ni plena. El único con total certeza de todas las cosas es Dios. Pero padres, quizás hay que tocarse el corazón y decir: yo creo que es tiempo de también pedirle perdón a mi hijo por lo que yo he hecho, por cómo he fallado, porque he tenido mucho orgullo en este tiempo y no me he podido acercar a mis hijos, a mi descendencia, a las personas que me rodean a causa de esta soberbia. Y resulta que el hijo va a venir con lágrimas en los ojos y va a decir: realmente sí veo un cambio en ti y realmente sí quiero buscar de Dios, porque Dios, cuando cambia, cuando nos transforma, nos hace el mejor ejemplo de que sí existe y que es real. Amén. Dios, Deuteronomio 6:24, perdón, la fidelidad a Dios. Y nos mandó Jehová a que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. La frase "para que nos vaya bien" no es una garantía ni un mantra de que no me va a tocar el mal, porque tarde que temprano el mal me va a alcanzar, tarde que temprano la enfermedad me va a tocar. Pero la frase "para que me vaya bien" significa de que no me va a destruir y de que no va a ser el motivo por el cual yo voy a partir de este mundo.
porque una cosa es el que se va solo y otra cosa es el que Dios se lo lleva. Eso sí es muy diferente. Mire, realmente hay un beneficio total de conocer al Señor. Yo les puedo decir que la bendición está garantizada cuando lo buscamos. La bendición está garantizada. ¿Por qué? Por lo que les dije al principio, ya Él invirtió sus mejores activos, la sangre y la persona de su Hijo Jesús. Las demás cosas son una consecuencia de creer en Cristo. Pero podemos irnos al extremo. Hay que tener cuidado con este tipo de sociedades. El peligro de la abundancia, porque ustedes van a recibir abundancia. Yo lo sé, pero la abundancia tiene un peligro. Adán lo tenía todo y por causa de la abundancia lo perdió todo. No tuvo cuidado de su esposa, prestó su oído, sus sentidos a lo que no debía y lo perdió todo. Noé, para celebrar que Dios lo había salvado del diluvio, se metió una borrachera. Hay que tener cuidado. Tenía toda la tierra a su disposición, tenía animales, tenía un planeta que llenar y lo celebró con una borrachera. Y a causa de eso maldijo a su hijo Cam, y Cam se convirtió en el enemigo por excelencia de Israel en la tierra prometida, su descendencia. Cuando Israel se introduce de mano de Josué a la tierra prometida ciertamente fluía leche y miel. Había racimos de uvas como pelotas de tenis, zanahorias gigantes, árboles frutales de proporciones y dimensiones inimaginables, nunca antes vistas. Y una vez muere Josué en medio de la abundancia, en lugar del pueblo seguir con la premisa de la consagración, de buscar a Dios, el pueblo se vuelve en idolatría. Por eso todo el libro de Jueces está plagado de el pueblo se apartó de Dios y recibieron el castigo, y ahí sí se tuvieron como el perro arrepentido con el rabo entre las piernas venir delante de Dios, y Dios levanta un juez poderoso que los liberta, y se convirtió en un círculo vicioso durante toda la historia del pueblo de Israel. De los ídolos al Señor, de los ídolos al Señor, porque la abundancia trae eso, trae descanso. Pero es muy importante que antes de que entremos en los tiempos de abundancia, transicionemos a una plena dependencia de Dios. Y que no nos pase como el pueblo de Israel, que no nos pase como David, muy relajadote en la azotea de su castillo, guindando a la mujer que no debía, porque lo tenía todo. Ese es el peligro de dejar la sociedad solamente en manos de Dios y no seguir trabajando en ella. Y ese último punto que me gusta mucho, la sociedad, una vez que tú la estableces con Dios, viene con beneficios de salud incluidos, viene con la EPS pagada, con el tratamiento pagado. Pero el Señor dice: te voy a dar un sistema de salud mucho mejor. ¿Y saben por qué? Dice el Señor que sí te lo voy a dar. No lo digo yo, ni estoy proclamando aquí una nueva revelación. Lo dice la Escritura. Juan capítulo 5, versos 5 al 6. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Miren que hay un interés genuino de parte de Dios de sanarnos, porque Él te dice: ¿quieres ser sano? 38 años llevas buscando una cita y nadie te la da. El especialista, según él, estaba allá en el agua, según el paralítico de Betesda, y él necesitaba su sanidad metiéndose al agua, y resulta que el mejor de los especialistas lo tenía en las barbas y no lo había visto. Porque cuando te comprometes en una sociedad con el Señor, déjame decirte, el tratamiento para tu enfermedad viene garantizado. Porque ni siquiera dijo: pues sí, sáname. Miren lo poderoso de este texto. ¿Quieres ser sano? Y él: pues que nadie me va a meter. Es que no necesitas que nadie te meta. Eres sano. No necesitas que nadie te meta al agua. Que yo vaya y te busque y te traiga para acá adelante. Cuando oremos ahora, y que te pregunte yo, porque es que yo no soy el que sano.
Pero aquí entre nosotros está caminando el que te va a sanar. Está caminando el que te va a libertar. 38 años sin esperanzas, sin expectativas, sin nada que hacer, perdido totalmente. Y llega un hombre en un minuto o en menos, el que todas las cosas las hace posibles y lo liberta. 12 años, una mujer con flujo de sangre, y lo metió todo en especialistas y en un sistema de salud terrenal que nada le pudo resolver. Y llegó un hombre en un segundo, sin ni siquiera darse cuenta, según la escritura, pero nosotros no entendemos la mente del Señor. El Señor tiene un radar que controla todas las cosas. Él ya sabía que la mujer lo iba a tocar, y yo creo que el Señor pasó así, con el manto. Imagínense que el borde del manto de Jesús te toque en esta hora. ¿Qué puede pasar? Y quieres que te diga una cosa, eso hace parte de la sociedad. Que tú te acerques al borde del manto y lo toques cuando tú quieras, y seas sano y seas libre. Y algún día tendremos que partir de esta tierra, y esta promesa no garantiza una salud del 100%, pero sí puedo asegurarles que nosotros vivimos una vida buena. En términos generales, Dios nos ha regalado buena salud, buenos días, bienestar en nuestra casa. Entonces es una sociedad que vale la pena. Yo quiero preguntarle aquí a Dianita, porque tenía una lista, ven Diana, una lista de muchas empresas que entienden qué es la sociedad, pero ella hace parte de una de esas empresas o trabaja, y quiero que nos cuentes cómo es Mary Kay. Muy buenos días, familia, ¿cómo están? Bueno, Mary Kay, sé que algunos no la conocen, otros sí, es una empresa de cosméticos muy grande que está desde 1963 por una mujer que simplemente le creyó a Dios. Ella en el 63 obligadamente le tocó pensionarse y salió con $5,000, no más. Ella fue una mujer que su mamá la levantó creyendo que conforme a lo que Dios dice, todo lo que tú pienses lo vas a lograr. Y de la mano de Dios ella así lo hizo. La mamá siempre desde chiquita le decía: Mary Kay, todo lo que tú creas que puedes hacer, lo harás. Desde chiquita, y ella se quedó con eso. Cuando ella se pensionó obligatoriamente con $5,000, ella dijo: voy a escribir un libro. Al empezar a escribir un libro, ella dijo: voy a hacer las cosas que aprendí en la compañía que trabajé y voy a escribir otra lista de lo que yo creo que se debía mejorar. Al terminar, ella vio que era prácticamente, estaba escribiendo cómo podía ella iniciar una empresa de mercadeo. Así que ella empieza a trabajar, llega una señora, ella le compra unas cremitas que ella se aplicaba en su cara, le parecían muy buenas, así que le dijo: véndame, y allí empezó Mary Kay. Y una de las cosas que ella plantó fue bendecir a las personas que trabajaban con ella. Entonces, de la forma en que tú trabajaras, así mismo ibas a ser bendecido. Empezaron los contadores, la gente a su lado a decir: usted está loca, eso no se puede hacer, antes de tiempo va a quebrar. Y ella dijo: no, porque así es como Dios nos trata, así es como Dios nos da, como decía ahora David. O sea, cuando hacemos una sociedad con Él, Él sencillamente nos bendice y dice: no, así como Dios me ha bendecido, yo también voy a bendecir a las personas que van a estar. Si no voy a ganar mucho, no importa, pero esas mujeres se van a trabajar y se van a esforzar, así como yo lo he hecho, que soy una mujer, había quedado viuda, así que dependía de ella, tenía sus 2 hijos, entonces ella decía: no, voy a hacer así. Y una de las cosas que ella hizo fue la regla de oro. Ella cogió la regla de oro y dijo: no, voy a tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí, y era bendecirlos y darle a los demás. Y otra de las cosas que ella tenía siempre como primicia era: primero Dios, luego la familia, luego el trabajo. Siempre ella colocaba a Dios por delante, y hoy pues es una compañía que está en más de 40 países, muy bendecido, muy reconocido. La frase de Mary Kay es: la fe ayudó a Mary Kay a superar los obstáculos y llegar a la cima del éxito. ¿Por qué? Porque ella sabía que las escrituras proporcionaban una base sólida para el verdadero éxito en la vida.
milagros son